Vamos a hablar de política ahora, de lo que está ocurriendo a nivel nacional, un panorama con muchas novedades y vamos a hablar con Gustavo Marangoni, politólogo. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Gracias por la comunicación. Bueno, no, gracias a vos por atendernos, Gustavo. Bueno, hubo novedades importantes en las últimas horas. Una de ellas, y queríamos saber cómo lo interpreta, cómo lo está viendo lo que pasó en el Senado de la Nación con esta ruptura del bloque del Frente de Todos, en la que una de las protagonistas es Alejandra Vigo, precisamente la esposa del gobernador Juan Schiaretti. ¿Cómo interpretas esto que está ocurriendo en el Senado? Bueno, me parece que muestra algunas cuestiones que ya se venían manifestando en el orden del peronismo a nivel nacional y sobre todo en las provincias, pero con la meta de la elección más cercana, las disconformidades y las diferencias empiezan a aflorar porque son tiempos de definiciones. Obviamente, si el gobierno estuviese transitando en un esquema de una inflación anual del 10%, con un candidato a presidente que tuviese 40 o 45 puntos de intención de voto, cosas como estas probablemente no ocurrirían o ocurrirían en menor proporción. Pero en la política finalmente el éxito suele ser la medida de las cosas. En muchos aspectos no se han registrado éxitos, o al menos se han estado lejos de los objetivos ambicionados, y empiezan a surgir estas cuestiones que a lo mejor eran difíciles de suponer hace 2 o 3 años atrás, cuando el bloque del Senado respondía en su totalidad a Cristina Fernández. Es decir, esto es una señal o un síntoma de la debilidad del oficialismo. Sí, indudablemente, indudablemente. Creo que el estado deliberativo que desde hace mucho tiempo caracteriza al Frente de Todos, bueno, se anaboliza en un contexto electoral, porque finalmente hay que barajar y dar de nuevo, y creo que hay algunos que piensan, sobre todo de las provincias, que no tuvieron o la suficiente representación o el peso o la consideración de parte del Poder Central, y que acá ha llegado el momento de plantear las cosas desde otro punto de vista. Evidentemente esto no se escapa de las reuniones que ha mantenido el gobernador Schiaretti de Córdoba con su par de San Luis, con el gobernador Perotti. Es decir, hay movimientos, hay un sector del peronismo que uno sabía que mantenía diferencias, en algunos casos lo hacían notar más, en otros casos lo hacían notar menos, pero volvemos a lo mismo. Estamos a 4 meses del cierre de listas y seguramente va a haber mucho más movimientos y vamos a tener que estar muy expectantes respecto a lo que se vaya provocando en el Frente de Todos y en las otras fuerzas, pero sobre todo en el oficialismo, teniendo en cuenta que como fuerza de cultura vertical, ese eje hoy no lo tiene tan establecido porque hay una crisis de conducción, y si bien el documento de la semana pasada tuvo todo el intento de llevar el punto de equilibrio de nuevo más cercano al kirchnerismo, evidentemente hay otros sectores del peronismo y del oficialismo que no se sienten tan cómodos en ese tenor de mensaje. Sin Cristina, Gustavo, el Frente de Todos puede ser competitivo en este estado de situación. Tiene, por un lado, la configuración político-electoral necesaria y, por el otro, candidatos que puedan tener una competitividad en esta elección de este año. Yo creo que lo que lima la competitividad básicamente es la inflación. Es muy difícil que un oficialismo con 100% de inflación anual sea competitivo. Yo me animaría a decirle que hay casi una relación inversa. Si vos tenés cerca del 100% de inflación, tus posibilidades de ganar la elección se acercan a cero. Si la bajás a 80, crecen a un 20. Si la llegás a bajar a un 50, porque se diese vaya a saber qué cosa, bueno, emparejás. Pero es muy difícil, porque además es una inflación que viene de hace mucho tiempo. Entonces, creo que los que puedan generar expectativas en cuanto a la estabilización de la Argentina en términos económicos y por supuesto también en términos políticos, pero básicamente en términos económicos, son los que probablemente tengan más posibilidades. Creo que lo que lima la situación política del oficialismo está vinculado con esta agenda económica que, bueno, está en estas condiciones. La agenda económica que en buena medida definió la elección anterior va a volver a definir esta. Sí, claro, por supuesto, porque, a ver, los temas que están vinculados con la justicia tienen su grado de importancia, nadie lo discute.
pero cuando uno va a la cola del supermercado, de la farmacia, o de algún negocio de cercanía, no se habla del Consejo de la Magistratura, ni es Vox Populi, cuántos subbloques o interbloques tiene el oficialismo y la oposición. Se habla de cómo aumentaron los precios, de cuánto van a aumentar la semana que viene, se habla se habla de las 3 I que el documento de Frente de Todos nos habló la semana pasada: la inseguridad, la inflación y los ingresos, es decir, ya sea los salarios registrados, no registrados, o los ingresos que tenga la familia. Bueno, sí, el oficialismo parece estar hablando de otra cosa, ¿no? Claramente es uno de los problemas que tiene. Gustavo, ¿el oficialismo tiene una crisis motivada porque se está prefigurando la derrota y Juntos por el Cambio tiene una crisis porque se está prefigurando la victoria? Empecemos por el segundo caso, ¿no? Si bien todo parece un penal sin arquero para la oposición, tampoco en política hay que caer en el error de almorzarse la cena. ¿Mm? Porque nunca es recomendable gastar a cuenta y sobre todo subestimar al peronismo, que igual está en una situación muy compleja por lo que mencionábamos antes, porque una fuerza política que históricamente, no en estos últimos años, sino que históricamente tiene su principal bandera identitaria con el tema de la recuperación de los ingresos, bueno, ahora no puede llevar eso al frente, porque justamente los ingresos no se han recuperado. Entonces, ahí tiene un tema de agenda, digamos, en términos futbolísticos. Yo hablaba de penal sin arquero para la oposición. Bueno, diría para el oficialismo que está perdiendo de local, porque está perdiendo con un tema que le es muy caro a su propio electorado, que tiene que ver precisamente con la remuneración del trabajo. Es cierto, los niveles de desocupación están en un orden relativamente bajo para lo que son los últimos años de la Argentina, pero eso también representa que hay un montón de gente con trabajo que está por debajo de la línea de pobreza, y eso es un fenómeno que es muy difícil de hacerlo procesar a un votante de Frente de Todos, a cualquiera, pero particularmente un votante de Frente de Todos. Y en la oposición, Gustavo, ¿cómo estás viendo el panorama? Ayer hubo algunos episodios en simultáneo, como el prelanzamiento, si se quiere, de Larreta, que se terminó de realizar hoy, en paralelo una foto de Vidal con Macri, Patricia Bullrich que dice que no se baja de ninguna manera, Morales, que a lo mejor pretende también ser o encabezar por la UCR la aspiración a ser candidato a presidente. ¿Cómo estás viendo todo ese escenario? Por lo pronto, los dos precandidatos presidenciales del PRO tienen senderos muy diferentes. Para Patricia Bullrich pasa por no ser tibio. Y hoy Horacio Rodríguez Larreta en su spot señaló que la grita es una estafa. Bueno, son dos diagnósticos diferentes. Y eso evidentemente ya marca la cancha. Habrá que ver después si los radicales deciden jugar con candidato propio, en fórmulas cruzadas con integrantes del PRO, pero por el momento, digamos, ya hay bastante intensidad. El propio Mauricio Macri salió horas después de Horacio Rodríguez Larreta a hablar como fundador, a hablar de la competencia, de la tensión que genera la competencia. Así que también Juntos por el Cambio va a una experiencia nueva, porque esta es la tercera paso a nivel presidencial en la que participa esta coalición que antes se llamaba Cambiemos. La del 2015 fue un trámite en el cual Macri sacó el 80%, 12% los radicales y 8% Elisa Carrió. En el 2019 no hubo. Así que esta promete ser la primera paso competitiva en Juntos por el Cambio. Porque ya tenemos a Larreta, a Bullrich, a Carrió, que ha dicho que va a participar, y presumimos que puede haber radicales. Así que esta vez va a haber competencia. Y esa misma pregunta hay que hacérsela con el oficialismo. Esta vez, ¿habrá competencia? Porque ni en el 2011, ni en el 2015, ni en el 2019, en el segmento presidencial, hubo más de una fórmula para competir por el oficialismo. Entonces, va a haber más de un candidato, más de una fórmula en el Frente de Todos, y en el caso de que eso suceda, ¿es virtuoso o es un problema y un síntoma de debilidad para el oficialismo? Gustavo, muchísimas gracias, como siempre, un gusto escucharte.
Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ahí estaba Gustavo Marangoni. Marangoni, así es, analista, consultor político, analizando el escenario muy interesante, complejo, de las dos grandes coaliciones que hay, ¿no? En la Argentina, del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio. Volvemos a la